A bailar, vamos, vamos. Este sonido Ferry. Hola, buenas noches, Talentos Anónimos. Cuéntame tu historia, soy Araceli Hernández. Hoy en esta noche tenemos el gusto y el placer de estar en esta casa. Muchas gracias por recibirme, Daniel. Muchas gracias por recibirme, Rafa. Ustedes nos honran con recibirnos en esta casa donde hay mucha historia detrás de cada uno de dos grandes personajes. Aquí vamos a hablar de la historia de lo que representa el sonido Ferris y nos vamos a remontar, ahorita nos van a platicar la historia de los años 60 que inician, 50, 60 que inicia la vida aquí en México, que llega de varios países, una influencia principalmente de Colombia, de Cuba, de Venezuela, de otros países, de Perú, de Ecuador. Llega una serie se da una ola de sonidos aquí en México, inicia más o menos por los años 60, en el Peñón de los Baños, en Tepito, en lugares donde inician con el objetivo el objetivo principalmente de que hubiera un espacio para los jóvenes que se divirtieran, porque la vida en ese momento habían unos espacios en discotecas, en lugares muy cerrados que pertenecían para otro sector, y aquí nos abre la oportunidad este movimiento sonidero, nos abre la oportunidad de poder acercar a los jóvenes a tener un mundo festivo de recreación. Y de esto nos van a hablar ellos, cómo llegó aquí el boom en Naucalpan y cómo este sonido es uno de los sonidos más representativos orgullosamente de Naucalpan. Estamos hablando del Ferris. Me siento muy emocionada en esta entrevista porque me encuentro con los creadores de este sonido, del sonido Ferris, que mucha gente seguramente lo conoce de todos los alrededores de Naucalpan, del Estado de México y seguramente también de nuestro país. Daniel, me gustaría preguntarte, ¿por qué le pusieron Ferris al sonido Ferris? Es un apodo de un hermano mío que también inició con nosotros. Hay algunas fotografías en donde sale el país muy pequeño, Rafael, muy pequeño, Con Rafa. Sí. Un seguidor como Alejandro que ahorita estaba aquí, que se llama Pepe, ahorita no me acuerdo su apellido, le decíamos de apodo La Rata. Mi hermano Pepe y un servidor. A veces Pepe por su trabajo no nos acompañaba al sonido, pero ya nos encontraba más tarde. Ya estábamos Rafael, Pepe La Rata y yo conectando. Pepe La Rata, yo era tímido todavía para locutear, entonces Pepe La Rata ya andaba en unos grupos musicales y ya se desenvolvía muy bien, nos ayudaba y conectábamos. Ya cuando llegaba Pepe, la verdad que descanso por esa presión de ser novatos, de ser nuevos, y mi hermano Juan Cabello Ferris tenía ese apodo porque desde pequeño, por cejón, le pusieron el apodo de don Pedro Ferriz, el periodista. Pedro Ferriz. Y la gente se encargó de decirnos Ferriz, y por eso es que a veces lo escriben con S y debería de ser con Z, ¿no? ¿Ustedes le pusieron el acento Ferriz? Más bien era Pedro Ferriz. Exactamente. Pedro Ferriz, papá de Pedro Ferriz de Com. Muy bien. El periodista, pero le decían así a mi hermano por las cejas. Don Pedro Ferriz era un periodista que tenía unas cejas muy grandes, y mi hermano Juan, pues así las tenía, bien, estaba muy cejón. Tupida. Pero ustedes le pusieron el acento Ferris, sonido Ferris. Bueno, la gente se encargó de cambiarle el acento, y cuando empezamos a sonar, ya alternar con algunos otros sonidos, la gente al leer el cartel o el mismo locutor al hacer un spot decía Ferris en lugar de Ferriz, y la gente se le quedó mucha gente le dice Ferris, debería ser correcto Ferriz,
pero la gente le puso el acento Ferris y así se quedó. Yes. ¿Y de dónde nació, Daniel, esa pasión por estar en este mundo musical del sonido? Que influiste en toda tu familia. Sí, bueno, ya la música, cada familia tenía su repertorio musical en casa. Igual nosotros, Pepe le gustaba mucho comprar discos en ese tiempo de vinil. Mi papá también en sus fiestas tenía su buen repertorio. Y yo ya había escuchado algunos sonidos disco, pero no me llamaban la atención porque no hablaban tampoco. Los sonidos disco tocaban música. Yo iba a fiestas con mis papás y a mí me gustaban mucho los grupos en vivo. Me decían, es que va a haber un sonido. Yo decía, pues, ¿qué es eso? Nos llevaban a Azcapotzalco. ¿Cuántos años tenías cuando decías un sonido se te escuchaba como algo lejano? Unos 15, 16 años y ya había sonidos, pero a mí no me llamaban la atención. Eran sonidos que nada más tocaban la música sin hablar, de todo, pero sin hablar. Y pues uno se dedicaba a jugar, a otra cosa, a estar platicando. En el caso mío, la gente más adulta pues sí ya bailaba y todo, pero a mí todavía no me conectaba, no me conectaban los sonidos. Eras un jovencito, ¿no? Pero mi hermano Juan Cabello, el del apodo Ferris, sale en una fiesta de 15 años y lo invitan a la quinceañera, en este caso después fue seguidora nuestra, a que si se copiaba los pasos de donde él había salido, para ella, porque no tenía los recursos para pagar un maestro. Entonces le decíamos la teacher a esta muchacha, le decíamos la teacher, era maestra, y que la teacher va a cumplir sus 15 años, pero no tiene presupuesto para pagarle a un maestro. Entonces mi hermano Juan Cabello Ferris le dice, pues yo me sé los pasos de donde yo salí en otros 15 años. Si quieren. Que también era el boom de los 15 años, ¿no? Sí. Cada 8 días había 15 años. Y toca el sonido Bailarás y Zapatitos juntos. Y es donde yo empiezo como que me gustó más que el otro. Que la música, la orquesta, la música. El otro que no hablaba, ¿no? El otro no. nada más tocaba música y no hablaba. Y aquí Luis sí hablaba, el del Zapatitos. No sé en ese momento si vino como Bailarás o ya como Zapatitos, o vinieron los dos juntos porque eran socios. Entonces ahí empieza lo primero. Y digo, pues pasó la fiesta y todo. Pero ya cuando entro yo al colegio de bachilleres, ahí al Rosario, se oía la música y mis amigos me decían, ya empezó la tardeada. ¿A poco? Sí, ya está el sonido. Yo dije, como el otro que vi. Como el que escuchaste. Vamos a ver. Yo tenía la inquietud de saber si había más sonideros y pues después comprendí que había muchísimos, incluso que ya llevaban más de 10 años este ambiente. A lo mejor no era el boom, pero ya empezaba a penetrar aquí en la Ciudad de México. Sí, ya había sonidos tocando. Unos ya tenían 5, 8, 10 años. Como Zapatitos aquí ya llevaba, yo creo, 3, 4 años tocando y nosotros no lo sabíamos, ¿verdad? Que son de los más viejos, Zapatitos, y luego Antillano y El Negro. Ellos eran también de aquí, por estos rumbos de Loma Linda. Pero así se fue desencadenando, pues, el oír a uno y luego a otro. Y nosotros éramos prácticamente, todavía ni siquiera teníamos el equipo, hasta que oigo yo en el Rosario, ahí en la escuela, saliendo de la escuela, a don Fernando Alcaraz de Sonido África. Entonces lo que me gustó fue que don Fernando ponía de esas altavoces como los que ahorita les voy a mostrar, altavoces y aparatos amplificadores Radson. Don Fernando nada más ponía un bafle de bocina de bajo y 2 altavoces Radson. Y con eso reunía 300,
400 o más gente. Jóvenes, ¿verdad? Sí, y así empezamos a seguir a don Fernando y yo les platiqué a mis hermanos, oigan, fíjense que fui a ver a un sonido, se llama Sonido África y toca música bien bonita. Y así como me atrapó a mí, a ellos. Cuando ustedes empiezan, ¿en qué momento fue cuando despunta el Ferris? Así que ustedes nos puedan comentar de en qué momento es cuando despunta el Ferris y por qué se distingue el Ferris y por qué el Ferris se coloca entre los mejores sonidos de aquí de Loma Linda y de Naucalpan. Bueno, pues empezamos con poquito y chafita, incluso a comparación de los sonidos que ya existían aquí en Loma Linda. Nosotros desconocíamos realmente la experiencia que ellos ya tenían. Entonces, te digo, ya estaba el Bailarás, que era igual Zapatitos, ¿no? Eran socios. Ya estaba Antillano y ya estaba el Negro cuando nosotros salimos. Nadie dijo nada, muchos nos apoyaron, que nos oyeron, pero Antillano sí era un poquito como que sí le hicimos la competencia y no nos aceptaba tan Era muy fuerte en ese tiempo, se escuchaba Antillano, sí, era muy fuerte, era un sonido muy fuerte. Él ya iba a Pirles, ya salían las portadas antes que nosotros. Entonces, él no quería, no sé si no quería la competencia, pero pienso que no sé por qué temía a un sonido nuevo, porque éramos un sonido nuevo. Sí, ustedes estaban empezando de cero, por así decirlo. Sí, incluso empezamos a hacer tardeadas y empezábamos a jalar gente, pero el Antillano nos hacía un baile gratis y se llevaba toda la gente, nos dejaba sin gente, porque éramos un sonido... ¿A ustedes ya sí cerraban la calle, cerraban No, adentro del patio de la casa de mi mamá, y empezamos a hacer tardeadas, y nos iba muy bien, pero el Antillano se dio cuenta de eso. Los demás no les importaba, ellos tenían sus bailes por aquí, por allá, pero Antillano sí lo tomó muy a pecho de que hubiera un sonido nuevo y que ya estuviera haciendo tardeadas. ¿Había rivalidad? Yo pienso que sí, con él, al menos con él sí. Yo nunca hablo ni de competencia ni de rivalidad, con ninguno, claro. Con ninguno. Cada quien estaba haciendo lo suyo. Pero Antillano sí lo sentía, y yo me daba cuenta porque nos hacía, cada que hacíamos un baile, él nos hacía uno gratis, y nos quitaba toda la gente. O incluso si venía Arcoiris, igual nos dejaba sin gente, porque ya eran sonidos más reconocidos. Claro, hablar de Arcoiris era hablar de otro nivel. Me habla del despunte, bueno, igual yendo a la escuela, ya con el sonido, ya trabajando con nuestro pequeño equipo, Ratson, 2 trompetas, un bafle, ya con una que otra fiestecita, igual en la escuela me dicen, va a tocar el Rolas en no sé dónde, en tal parte por ahí, por Azcapotzalco, era una zona muy... Por la Pensil, muy sonidera, sí, también Pensil, todo eso. Ya había bailes, después fui conociendo muchos sonidos, ahí los iba yo a escuchar a todos. Pero cuando me invitan a un baile ahí por ¿cómo se llama? Donde era la refinería enfrente, Tesosomoc, ahí tocaba el Rolas, ya había muchos sonidos, ya había en Pensil, Anáhuac, Santa Julia, ya había sonidos. Estaba ya muy buenos, muy buenos sonidos. Muy consolidados ellos. Sí. El Cóndor todavía no existía, pero era su zona del Cóndor. Pero antes del Cóndor hubo muy buenos sonidos ahí. Entonces me invitan a ver a Rolas. Y yo ya mis hermanos ya los había contagiado, ¿no? Oigan, fíjense que el África le compré discos y esto es lo que compré, porque iba yo a sus tardeadas y ahí le compraba música a don Fernando Alcaraz del África. Pero cuando me invitan a ver al Rolas, ¿qué creen? Que ese sonido de plano toca fuertísimo y muy bonito y trae otro equipo diferente. Entonces invito a mis hermanos a ir a que vean el equipo de Rolas. Y eso influyó mucho en lo que tú... Claro, porque los demás se quedaron, Antillano, el Negro, todos se quedaron con los Ratson. Y nosotros dimos el brinco a comprar, como tenía Rolas el equipo ya manejando pibis, ya unos bafles más grandes, entonces dimos un brinco, después de que sí nos quitaban la gente porque éramos muy chafitas,
pero aprendimos rápido. A partir del 80 yo tengo ahí unas facturas de un pibe, 1979-80. Primero 79 compramos unos sin papeles al Rolas, pero mi papá se negaba a que lo utilizáramos por miedo a que nos lo quitaran porque era fayuca. Entonces, no, compren un original con papeles para que puedan salir a cualquier parte. Entonces, ahí tengo la factura. En el 80 compramos ya la mezcladora y el PIBI, pero ya con papeles, pero ya estábamos desde el 79 con un PIBI y lo manejábamos la mezcladora con un Ratson como mezcladora. Así era como tocaban los sonidos grandes, así. El Roland ya traía una mezcladora 600, pero eran consolas que tenían amplificación y tenía mezcladora. Él ya le daba efecto a su voz, se oía metálica, ya ecualizaba. Reverberancia. Sí, reverberancia. Todo ya no eco. Y hacían como todo un dominio, porque algo como que... los grupos. Como algo que Como los grupos. mucha gente no conoce y que sería importante aquí, es que los sonidos tienen una característica, así empezaron los sonidos, empezaron a hacer un diálogo con el público, empezaron a crear identidad, empezaron ellos, los sonidos, ustedes como sonideros, a dar esa identidad, ese diálogo con ellos. Empezaron ustedes a tomar el micrófono, ¿no? Los sonidos se caracterizan por eso, ¿no? Porque toman el micrófono y hacen intervenciones. Eso a veces mucho la gente no lo entiende. No lo entiende por qué el sonido empieza a agarrar, en este caso el que hace la locución empieza a ambientar la fiesta. Hay dos estilos diferentes, que los dos... yo creo que de los 80s en adelante fue el boom también de los sonidos disco. Ellos no hablaban, ellos nada más animaban para que la gente aplaudiera, gritara, etc. Era otro tipo de animación. Claro, sí se veía cuando hablábamos, es otro género, ¿no? Sí, y el tropical sí invitaba a la gente a saquen a bailar a la comadre, miren, ahí está la comadre sentada, saquen hasta los nombres, ¿no? El tropical se manejó de otra manera, tratando de hacer un ambiente familiar, de fiesta, pero con los conocidos, los bailarines, ya llegó el amigo tal. ¿Y ustedes los identificaban, o sea, en este caso, Daniel, identificaban a los seguidores y los presentan, ¿no? De sí, hecho, y nos daba gusto, porque decíamos, ya se puso buena la fiesta. Llegó que baila bien bonito y las muchachas no se van a ir, ¿verdad? Porque baila bonito. Y entonces, a nosotros nos servía mucho que llegaran los bailarines. Por eso era importante saludarlos y complacerlos. Cuando empezó el boom del sonido, mi hermano Pepe, en paz descanse, él tiene un estilo de hablar muy diferente. En aquel tiempo ya los sonidos ya hablaban, ya locuteaban. Mi hermano era muy elegante en el vestir. Claro, eso Mi hermano nunca iba con una playera, o siempre iba normalmente de traje, se presentaba de una forma pues que se viera que imponía. Él decía, es que yo tengo que imponer y tengo que marcar esa diferencia. Y su forma de hablar era muy pausada, te entendían. Él transmitía esa confianza de, vamos a estrenar una melodía, se las voy a poner ahorita, tal canción, aunque a lo mejor él no desconocía tanto. En este caso mi hermano Daniel, el experto en la música, pero mi hermano Pepe tenía una forma de presentarla. La adornaba. Que a la gente le atraía, los atrapaba. Él me decía, ¿qué vas a poner? Tengo esta nueva que conseguí en tal, ¿cómo se llama? Se llama tal, y él ya la adornaba. Si nosotros recordamos a Pepe, yo creo que mucha gente de los que nos estén viendo, recordábamos a Pepe por su elegancia, siempre por su propiedad, por la forma en que se conducía. Él era como la imagen del sonido Ferris. Claro, así es. O sea, hablar de Pepe era elegancia, era clase, ¿no? Era clase, era distinción, era hablar con clase. Y sí tenía esa particularidad que muchos recordábamos
a Pepe siempre, ¿no? O sea, hablar de Ferris es hablar de Pepe y el creador eres tú. Sí, y con la ayuda de Pepe, pues el sonido subió muy rápido. Él, la parte de tener muchos conocidos, él ya ponía 15 años, antes que mi hermano Juan. Después los dos se dedicaron a poner arreglos de 15 años. de 15 años, mucho tiempo. Y como era maestro de ceremonias en los 15 años, él ya cuando hicimos el sonido, el micrófono para él Ya era... la manejaba perfecto. Y aparte, pues nos conseguía más trabajo. Claro, tenía Sí, muchísimo Ya teníamos trabajo. 12, pues normalmente tocábamos en donde ellos eran fiestas. los maestros, pues ya teníamos que esa asegurada esa fiesta, ¿no? Sí. ¿Y cuáles han sido sus principales reconocimientos que ha tenido el sonido de discos? Bueno, pues de los reconocimientos que nos daba la disquera, ahorita les voy a mostrar algunos. Ahí por ahí anda uno colgado, ¿verdad? ¿Podemos pasar? Sí, si gustan pasar, por ahí hay uno que me regresaron. Ahorita les platico la historia que pasó con los discos de oro, los tequendamas, todo eso. Todos esos discos nos los dio las disqueras, como fue Peerless, Musart, CBS, ese disco es de CBS. En el tiempo que nos retiramos, ahí tenemos una propaganda de un tiempo que nos retiramos, no sabíamos si íbamos a regresar con el sonido. Mi mamá decidió regalar los reconocimientos a todos los seguidores como agradecimiento. Bueno, aquí tenemos uno de los reconocimientos de muchos que nos otorgaron principalmente las compañías disqueras, como fue Peerless en este caso. Este es un tequendama. Antes del tequendama hubieron discos de plata, discos de oro, luego siguieron los tequendamas. Por parte de Musar hicieron taironas y tumis, CBS, discos de oro y de plata, Musar igual, discos de oro y de plata, Titanes de la Salsa, y cada compañía tenía una serie de reconocimientos. Ellos nos otorgaban un disco anualmente a todos los que habían sobresalido, destacado cada año. Era un reconocimiento de cada disquera. Aquí hay una muestra donde está Pepe. Sí. Correcto, aquí está mi hermano Pepe, recibiendo un tequendama, es un reconocimiento de, como dice mi hermano, de en un año, por ser de los sonidos más destacados, pero ya estábamos hablando de a nivel nacional, ya no nada más Estado de México. En este entonces, según el sonido Ferris, ya era grande, ya teníamos pues nuestra gente, ¿no? Tanto así que los reconocimientos de mi hermano ya los sacaban en las portadas de los discos de frente. ¿Y pues esas aquí, compañías quiénes son? Se me hace conocida una actriz. Es una actriz, Carmelita González. Carmelita González, de las películas de Pedro Infante. Ella fue la madrina. Normalmente cada año, dependiendo la disquera, llevaban a una artista para que fuera la madrina del evento. Daniel, ya para terminar esta interesante charla que hemos tenido esta noche, quisiera preguntarte qué diferencia ves en aquella época dorada que se le conoce de los sonidos, en cuanto a la calidad de lo que se producía, de lo que se hacía, y en esta etapa actual, en donde hay muchísima tecnología. ¿Qué diferencias hay entre la época dorada de los sonidos a la actualidad? ¿Qué diferencias tú encuentras? Era con poco recurso económico. Mucha gente lo hacía con su propia, reinventándose. Había cosas como artesanales, que el mismo sonido hacía sus propios baffles, investigaba sus mejores conexiones, investigaba qué bocina le podía dar mejor resultado. Todo era un aprendizaje que a la hora de llevarlo a cabo veías el resultado
pues con la actitud de la gente, bailando y te felicitaban o te decían, oye, qué sonidazo, y con poco recurso realmente. Era más artístico, por así decirlo. Era, Más pensado, más trabajado, más cuidado. bueno, se requería de menos dinero y tal vez, vamos a decirlo de esta manera, hay sonidos que tienen un locutor carismático. Es algo que también puede hacer que el sonido vea la manera de hacer bailar a su público con un buen audio, con una buena locución y con buena música. Y sí, son caros los viniles, como en aquel tiempo, ahora creo que son más caros que antes, pero no se requería de tanto dinero como ahora una gran producción. Yo creo que esa es la diferencia. Pasó lo mismo que con el cine, en la época dorada del cine, ¿no? Eran películas de poco presupuesto, pero se quedaron para siempre. Clásicas. Clásicas. Y los sonidos también, los sonidos, una época de 20 años, yo creo que de 20 a 30 años, que es lo que le llaman la época dorada de los sonidos de los 70s, mediados de los 70s hasta los 90, ¿no? Yo creo que esa es la época dorada, no menospreciando a las producciones de ahorita porque es otra forma de manejarlo, ¿no? Ahora se maneja con mucho atractivo, es como ir a la feria, ¿no? Ir a la feria y ver tanta diversidad de juegos mecánicos y todo eso, ¿no? Ahora más iluminación, parlafernaria se le llama a toda esta estructuras metálicas y todo esto, pantallas gigantes. Y creo que para el sonidero actual, la época dorada es hoy, para el actual, pero para nosotros fue la época pasada. Esa es nuestra época dorada. Lo dice la mayoría de la gente, pero sin menospreciar a las grandes producciones que están ahorita, porque no sabemos si ese va a ser el futuro, o la gente va a regresar, los va a regresar la nostalgia a apreciar más lo que requiere de menos recurso, ¿no? ¿Y tú extrañas los sonidos de la calle? Las fiestas de la calle. Claro, nos hemos tenido que adaptar cuando ya fue difícil obtener un permiso para la calle, nos tuvimos que adaptar a hacerlo en salones. Y la gente no sentía el mismo ambiente, le gustaba más el ambiente de la calle, saludarse con sus amigos de barrio, porque a lo mejor de esa manera nos identifican. Alguien que hace una tareada en la calle nos consideran barrio, y a lo mejor si para alguien es algo ofensivo, para muchos regresar al barrio es algo bien bonito, ¿no? Y recordar y ver a tantos amigos que únicamente vienen cada año, cada 2, cada 5, hay gente que ves cada 10 años. Así es. En un baile de la colonia. ¿Por qué? Porque regresas a tu barrio y ellos también regresan, que de Estados Unidos o de donde anden, vienen al baile anual de la colonia para ver si sigue siendo igual que antes, ¿no? En qué ha cambiado también, con nostalgia. Yo me quedo con lo de antes, pero por nostalgia, claro, ¿no? Por historia también. ¿Y cuál es la visión del Ferris en este momento? En este caso, continuar con un equipo pequeño, pero ojalá buscar la manera de que se oiga tan bonito, que haga bailar a la gente, que siga haciendo bailar a la gente. Creo que siempre hemos buscado eso, esa característica de no solamente tocar fuerte, sino tocar algo bailable y que se oiga bonito, como en un estéreo moderno. Siempre ha sido la intención de muchos sonidos, de otros ha sido la cantidad o la potencia, a lo mejor, o poner pantallas gigantes, o poner 50, 100 juegos de luces.
para nosotros no fue lo primordial, ni las luces, ni las pantallas, aunque sí nos atrae, ¿por qué no? Es algo atractivo, pero no en esa magnitud. Yo creo que, ¿qué quisiera yo? Mejorar el audio, que se oiga bien bonito, y continuarlo el mayor tiempo posible, y que la gente acepte a los sonidos pequeños por su calidad, y no por la cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo un sonido pequeño y yo quiero que la gente escuche algo bonito, no algo impresionante solamente por competir con alguien. Pues muchísimas gracias y que haya mucho Ferris para muchas décadas más. Muchas gracias. A ver si aguantamos a cumplir los 50 años, ¿no? Llevamos 48. Entonces estamos ya muy cerca de los 50 años, de su 50 aniversario del Ferris. Es cuando menos quiero llegar a esa etapa. Y muchas gracias a ustedes porque nos hacen un honor a nosotros, porque creo que talento lo tiene todo el mundo y toda la gente, pero ustedes o el público son los que deciden si alguien lo tiene o no lo tiene. Nosotros no somos quien para decir que lo tenemos. Pues fue un honor estar aquí con un gran sonido, con un gran representante de este municipio, de nuestro querido Naucalpan. Muchísimas gracias, que pases buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes.